dar con mucha más claridad lo que uno sabe a los estudiantes o los estudiantes entre sí. Básicamente para eso sirven los mentefactos, para saber lo que uno sabe, para saber lo que uno no sabe, que es muy importante, y para poderle contar a los otros lo que uno piensa y poder construir con ellos conocimiento. Mientras los pensamientos eran oscuros y se hablaban de ellos pero no se pintaban, había muchos problemas de comunicación. Cuando los pensamientos se empezaron a dibujar, por primera vez se creó un código de comunicación de eso que son las ideas. Los conceptos fueron, de hecho, el segundo instrumento de conocimiento, el segundo mapa de conocimiento que se creó en pedagogía conceptual. Las primeras originalmente fueron las proposiciones, pero sobre eso ustedes ya han visto algunas cosas antes. Los conceptos son, entonces, no nos cansaremos nunca de decirlo, dibujos de ideas. Y concretamente son los dibujos de un tipo de idea o de un tipo de conocimiento muy específico, que son las clasificaciones, las definiciones y las clasificaciones. Siempre que uno arma un concepto, siempre que uno lo arma, empieza a construir una red de ideas que va colocando en el papel en un mentefacto conceptual. Y esa red de ideas siempre gira en torno a una clase concepto, que uno debe ubicar como una palabra en el centro, en el corazón del mentefacto conceptual. En este caso, pues yo estoy haciendo el ejercicio con el concepto de concepto. Y entender esta partícula de información y volver esta partícula de información conocimiento es finalmente el propósito de hacer todo esto, ¿no? Entonces, como les digo, los conceptos son un tipo de dibujo de ideas, de mentefacto. Ahora, con los mentefactos ocurre una cosa muy interesante, y es que los mentefactos, si bien son dibujos de ideas, tienen esa primera característica tan propia, y es que son dibujos de ideas. Lo que uno dibuja son ideas, tipos de ideas, árboles de ideas, instrumentos de conocimiento, arquitectura de conocimientos. Todos los mentefactos representan una arquitectura. Son el dibujo de una arquitectura. Una arquitectura que va conectando las partes de una manera lógica y reglamentada. Entonces, todos los mentefactos tienen arquitectura, y una arquitectura es la mezcla de dos cosas muy interesantes. Es la mezcla de por un lado, la forma y por otro lado, la función. Forma, función, arman una organización, arman una arquitectura. Y eso es lo que es una arquitectura. Entonces, todos los mentefactos tienen una forma muy clara, no tan borrosa como los mapas conceptuales, pero que los mapas conceptuales tienen el gran mérito de haber sido como el inicio de esta potente idea de dibujar
las ideas, de dibujar los pensamientos, de dibujar la información. Los mentefactos se caracterizan porque tienen una forma mucho más clara, mucho más precisa. Y tienen una función mucho más clara y mucho más precisa. Cuando la arquitectura con la que uno piensa o las arquitecturas con las que uno piensa son claras y precisas, la inteligencia funciona mucho mejor. Esa es una de las tesis importantes de pedagogía conceptual. Entonces lo que estamos viendo aquí es una arquitectura y como saben, la arquitectura tiene una forma y tiene una función. La forma del mentefacto conceptual es básicamente esta que ustedes están viendo. ¿Cómo es la forma? En el C se van conectando rectángulos entre sí. Eso es lo primero. Y esos rectángulos se van conectando a través de líneas que indican la conexión entre estas dos. Y lo que uno va conectando son clases. Y una clase es una palabra asociada a un conjunto de características fundamentales. Entonces tenemos clases que se van conectando entre sí. Por eso se dice que el pensamiento conceptual se caracteriza por ser un pensamiento más complejo que las proposiciones. Porque las proposiciones establecen conexiones, como ya vimos en la proposición anterior, que bueno, se las puedo mostrar. Establecen una relación entre dos clases. Pero aquí en los mentefactos conceptuales estamos estableciendo un conjunto de relaciones entre varias clases, entre muchas más que dos clases. Y lo que nos interesa en los mentefactos conceptuales, es decir, su función, es tener muy claro cada una de las clases y saber muy bien cómo se relacionan esas clases entre sí. Esa es la función. Y ubicar cada clase en el lugar correcto, ¿sí? Ubicar cada partícula de información en el lugar correcto. Esa es la función que cumple el mentefacto en tanto mapa, en tanto que ubica la información en partes específicas. Bien. Entonces, los mentefactos lo que dicen es lo siguiente. Todas las clases concepto tienen que provenir de una clase superior, de una clase madre. ¿Sí? Vean esto como casi como una célula, digamos. Una célula tiene un nombre y tiene un ADN. Esta idea es potente. Esto de ver las isordinadas como un ADN es una muy buena metáfora. Las características, el ADN de la clase concepto, necesariamente se tiene que heredar de una ADN de una clase superior. Esa es la idea simple pero potente de los mentefactos conceptuales. Y este ADN de la clase superior tiene que verse también reflejado en otras clases que son diferentes a la clase concepto, pero que son sus clases hermanas en tanto que comparten la misma mamá. Así, de esta manera, todo el trabajo de armar conceptos consiste en ir ubicando las clases y sus características. Existe la clase concepto
existe la clase supraordinada. La clase de concepto y la clase supraordinada solo son una clase, ¿no? Solo puede haber una clase de concepto y una clase supraordinada. Uno solo puede tener una mamá. Pero pueden existir varias clases hermanas. No solamente una o dos, sino pueden existir más de una clase hermana. Siempre y cuando todas estas clases compartan el ADN de la clase mamá. Esa es la regla de los mentefactos conceptuales. Entonces, de alguna forma, esto es como genética del conocimiento, en gran medida. Entonces, estas clases se llaman las clases exclusoras, esta se llama la clase supraordinada y esta se llama la clase concepto. El cuarto tipo de clase que existe y que arman los conceptos son lo que se llaman las clases infraordinadas. Las clases infraordinadas, como ustedes ya saben o se imaginan, son todas aquellas clases que se crean a partir de la clase concepto. De manera que ellas a su vez heredan todas las características de la clase concepto. Y cuando digo heredan, es muy importante entender qué es heredar aquí en esto de los conceptos. Entonces existen, lo que se ha planteado es que existen dos, para seguir con el mentefacto de concepto, existen dos tipos de conceptos diferentes. Unos que son los sincrónicos, y otros que son los diacrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los sincrónicos no tienen una cronología entre las infraordinadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago el mentefacto conceptual de célula, yo aquí puedo poner célula eucariota, célula procariota, y sé que la célula procariota, que si no me equivoco es la que tiene núcleo, pero ahí me puedo equivocar, la eucariota es la que tiene núcleo, proviene de una procariota, que es la que no tiene membrana nuclear, no tiene el núcleo definido en una membrana. Ahí yo puedo decir, hay evolución. Esos son los conceptos diacrónicos. Las infraordinadas cuentan la evolución del concepto, mientras que los sincrónicos simplemente muestran el árbol, la estructura del concepto, pero no hay cronología entre las infraordinadas. Les cuento todo esto pues para explicarle cosas de los conceptos, pero también para ilustrar. Perdón. Yo me imagino que un estornudo allá en el computador suena muy feo, pero no me aguanté más el estornudo, perdón. Pero también para mostrarles que las cuatro clases que arman los conceptos son estas: la clase concepto, la clase supraordinada, las clases exclusoras y las clases infraordinadas. Y que la regla de esta especie de sudoku, para los que juegan sudoku verán las similitudes entre el sudoku y los mentefactos, es armar las piezas. Entonces, por decir, por ejemplo, ok, ¿qué otro tipo de mentefactos existen diferentes a la clase concepto? Esa es una pregunta que se produce naturalmente cuando uno está intentando armar el mentefacto conceptual. Ya una persona que sepa un poco más de pedagogía conceptual va a decir, ok, aquí está la noción. Ahí están las nociones, que son diferentes al concepto, pero que también son un tipo de mentefacto. Ahí vamos a tener también la proposición. Ahí vamos a tener también las estructuras argumentales, la argumentación, o las estructuras precategoriales.
y vamos a tener otro tipo de mentefacto